Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal Cómo Aprender Fácil. En este video veremos cómo balancear por tanteo. Antes de iniciar con el balanceo, es importante mencionar que una reacción o ecuación química es la representación simbólica de la reacción química en términos de la fórmula química, como la que les estoy escribiendo. En esta representación podemos ver que del lado izquierdo tenemos a los reactivos, que es la sustancia inicial en una reacción química. La flecha significa reacciona para formar o produce. Y lo que tenemos del lado derecho se les llama productos, que es la sustancia que resulta de una reacción. Observen también cómo acabo de colocar unas líneas de color azul. Estas líneas son para que nosotros podamos identificar que ahí debemos de colocar los coeficientes, los números que estoy colocando en este momento. Fíjense cómo estoy colocando un 2 en el sodio del lado de los reactivos y un 2 en el cloruro de sodio del lado de los productos. Este número que acabo de colocar nos puede indicar el número de átomos, moléculas o compuestos que tenemos. Ahora sí, fíjense cómo esta reacción nos representa una reacción balanceada. ¿Por qué está balanceada o por qué es una reacción balanceada? Porque tenemos lo mismo de cada lado. Del lado de los reactivos yo tengo dos sodios y del lado de los productos también me está indicando que yo tengo dos sodios. Del lado de los reactivos tengo dos cloros y del lado de los productos también tengo dos cloros. Ahora sí vamos a poner un ejemplo para poder ver cómo llegar a este tipo de balanceo. En este ejemplo vamos a escribir primero una molécula de hidrógeno, una molécula de oxígeno y eso nos va a producir una molécula de agua. Recuerden que la importancia del balanceo es tener la misma cantidad del lado de los reactivos y del lado de los productos. ¿Cómo voy a saber que tengo la misma cantidad de ambos lados? Lo primero que yo debo de hacer es, debajo del produce, colocar los elementos. Coloco el hidrógeno y coloco el oxígeno. Ahora tengo que ver cuántos hidrógenos tengo del lado de los reactivos. Fíjense, aquí me está diciendo que yo tengo dos, por lo tanto yo voy a colocar dos. Ya tengo cuántos hidrógenos tengo del lado de los reactivos. Ahora los oxígenos. Nuevamente me está diciendo que tengo dos oxígenos, por lo tanto coloco dos del lado de los reactivos. Lo estoy colocando del lado izquierdo porque de ese lado están los reactivos. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora del lado de los productos, que es el lado derecho. Fíjense cómo ahora para el hidrógeno yo tengo dos hidrógenos, que es el numerito que yo tengo aquí, por lo tanto coloco el 2 del lado de los productos. En el oxígeno, aquí yo no tengo ningún número. Siempre que yo no vea el número, le voy a colocar 1. Entonces quiere decir que del oxígeno únicamente tengo 1. Recuerden, cuando no vean el número, es el 1. El siguiente paso es ver si de verdad tengo lo mismo del lado de los reactivos que del lado de los productos. Vamos a empezar con el hidrógeno. En el hidrógeno, nosotros podemos ver que del lado de los reactivos tengo dos hidrógenos y del lado de los productos tengo dos hidrógenos. Quiere decir que está balanceada la reacción, por lo menos en el hidrógeno. Ahora vamos al siguiente, que es el oxígeno. En el oxígeno tengo dos del lado de los reactivos y uno del lado de los productos. Fíjense cómo aquí no está balanceada, porque de un lado tengo dos y del otro tengo uno. Yo lo que debo de hacer entonces es agregar los coeficientes. Los coeficientes únicamente pueden ir al inicio de la fórmula. No puedo meter nada yo en medio, como aquí en la fórmula del agua. Yo no puedo meter nada ahí. Tiene que ser siempre al inicio de la reacción, que sería aquí, aquí o aquí. Por lo tanto, para esto yo debo de hacer que este oxígeno se convierta en un número 2 para que coincida con el de al lado, o incluso puede que en un número superior. Y como el oxígeno está en este lado, yo debo de agregar aquí un coeficiente, y ese coeficiente que yo agregue, lo que va a hacer es multiplicar a toda la molécula. Entonces, ¿qué número debo de colocar yo aquí para que cuando lo multiplique por 1 me dé el número 2? Debo de colocar el 2. Fíjense cómo si yo coloco el número 2, entonces ahora lo que yo estaría haciendo es multiplicar a toda esta molécula. Vamos a empezar en orden. Primero yo multiplicaría 2 por 2 del hidrógeno, tendría 4 hidrógenos ahora. Y después multiplicaría 2 por 1 del oxígeno, ahora sí tendríamos el 2 que estábamos buscando,
originalmente. Ya logré balancear al oxígeno, pero en consecuencia moví el número del hidrógeno. ¿Qué es lo que ahora debo de hacer? Pues ahora yo debo de hacer que este número 2 coincida con el número 4 del lado de los productos. ¿Cómo voy a hacer eso? Nuevamente colocando coeficientes. Pero ahora el coeficiente lo debo de colocar en el hidrógeno. Ahora yo debo de colocar aquí un coeficiente que el número que yo coloque aquí me va a multiplicar con el número que yo tengo aquí. Eso quiere decir que el número que debo de colocar debe ser el número 2, porque si yo multiplico 2 por 2 me daría 4. Y entonces fíjense cómo ahora yo tengo en total 4 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos y tengo 4 átomos de hidrógeno del lado de los productos. En el oxígeno tengo 2 átomos del lado de los reactivos y tengo 2 átomos del lado de los productos. Como tengo lo mismo de cada lado, ahora sí puedo decir que esta reacción está balanceada. Recuerden que este proceso del balanceo está vinculado o relacionado con la ley de la conservación de la materia. Porque esa ley nos está diciendo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué tiene que ver eso que les acabo de mencionar con esto? Pues si me está diciendo que las cosas no aparecen ni desaparecen, quiere decir que entonces la reacción originalmente estaba mal escrita, porque como les dije desde un principio, yo debo de tener la misma cantidad de átomos del lado de los reactivos, que es lo que inicia, y la misma cantidad de átomos del lado de los productos, que es lo que termina. Yo no puedo aparecer ni desaparecer cosas. Bueno, ahora vamos a poner otro ejemplo para poder repetir el proceso. Primero colocamos al propano más oxígeno, produce dióxido de carbono más agua. Recuerden que lo primero que debemos de hacer siempre es colocar los elementos debajo del produce. Por lo tanto, colocamos carbono, colocamos hidrógeno y colocamos oxígeno. Recuerden que el primer paso es escribir debajo del produce los elementos. Al lado de los reactivos, en el carbono tenemos solo 3 átomos. En el caso del hidrógeno, tenemos únicamente 8 átomos. Y finalmente, el oxígeno, del lado de los reactivos, tenemos únicamente 2 átomos. Entonces, colocamos el número de átomos de cada uno. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora del lado de los productos. En el carbono, fíjense cómo aquí solo tenemos 1. En el hidrógeno únicamente vamos a tener 2. Y del oxígeno, yo tengo 2 aquí y 1 aquí. Por lo tanto, son 3. Entonces, tengo 3 oxígenos. Ahora sí, aquí me gustaría recalcar que algunos autores proponen reglas para poder iniciar. Primero nos sugieren empezar por los elementos metálicos, pero fíjense cómo en esta reacción no tenemos elementos metálicos. Después nos sugieren empezar por el número de elementos no metálicos y al final nos sugieren balancear las moléculas del agua, los hidrógenos o los oxígenos. Ya que está esa aclaración, quiere decir que nosotros debemos de dejar al final esta molécula de agua y esta molécula de oxígeno. Nosotros debemos intentar balancear o esta molécula o esta molécula. Por lo tanto, quedamos que vamos a empezar con una de estas dos moléculas. Fíjense cómo ambas moléculas tienen el carbono. Por ahí es por donde podemos empezar. El carbono del lado de los reactivos tenemos 3 y el carbono del lado de los productos tenemos 1. Lo más fácil sería que el carbono que tengo del lado de los productos, que solo es 1, yo lo convierta o lo lleve hasta el número 3. Recuerden que para eso nosotros vamos a agregar coeficientes y los coeficientes van en las líneas azules al inicio de cada fórmula. Por lo tanto, si yo quiero que ese carbono se convierta en número 3, yo debo de colocar aquí un coeficiente que cuando lo multiplique por 1 me dé 3. Entonces el coeficiente debe de ser 3. 3 por 1 me da 3. Fíjense cómo ahora el carbono hasta este momento ya está balanceado. Pero aún no terminamos en este mismo proceso. Fíjense cómo ese 3 también debe de afectar al oxígeno. Entonces es 3 por 2, que son los 2 átomos de oxígeno que tengo, me debe de dar como resultado 6. Entonces ese 6 yo lo voy a modificar aquí abajito. Donde originalmente yo tenía el 2, voy a colocar un 6. Y yo sigo teniendo entonces ahora 6 oxígenos y un oxígeno. Entonces ahora lo debo de modificar
a 7. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita. Ahora fíjense cómo tenemos que balancear al hidrógeno y al oxígeno. Pero fíjense cómo del lado de los productos, el oxígeno lo tenemos dos veces. Lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Y al hidrógeno lo tenemos únicamente una vez que lo tenemos aquí. Por lo tanto, es más fácil modificar al hidrógeno. Lo que yo debería de hacer es que el hidrógeno del lado de los productos yo lo lleve hasta el 8. ¿Qué coeficiente debo de agregar aquí para que cuando lo multiplique por el número 2 me dé 8? Pues el coeficiente debe de ser 4. 4 por 2 me daría 8. Y quiere decir que el hidrógeno ya también está balanceado. Pero nuevamente, al yo agregar ese coeficiente 4, también me va a afectar al oxígeno. Quiere decir que 4 por 1, ahora tengo 4 oxígenos. Y lo vamos a modificar aquí abajo. Ya coloqué el número 4, que es el que acabamos de obtener. Quiere decir que ahora del oxígeno yo tengo 6 más 4. El resultado ahora es 10. Por último, lo que me falta hacer es ahora que coincida el oxígeno del lado de los reactivos con el oxígeno del lado de los productos. Del lado de los productos me da un total de 10 y del lado de los reactivos yo solamente tengo 2. Por lo tanto, yo debo de colocar ahora un coeficiente aquí y ese coeficiente, al multiplicarlo por 2, me debe de dar 10. El coeficiente debe de ser 5. 5 por 2 son 10. Y de esa forma ya me quedaría balanceado también el oxígeno. Entonces del oxígeno tengo 10 del lado de los reactivos, 10 del lado de los productos. El hidrógeno, 8 del lado de los reactivos, 8 del lado de los productos. Y del carbono tengo 3 del lado de los reactivos y 3 del lado de los productos. Y de esta forma finalmente quedó balanceada la ecuación. Si ustedes quisieran, aquí donde tenemos libre que no colocamos número, podríamos colocar 1 y de todos modos eso no cambiaría nada, porque es como si multiplicáramos 1 por 3, nos va a dar 3 y 1 por 8 nos va a dar 8. Los números van a seguir siendo iguales. Pero fíjense entonces cómo en total nos quedaría coeficiente 1 en el primero, en el segundo coeficiente 5, coeficiente 3 en el tercero y coeficiente 4 en el cuarto. Bueno, a continuación les escribiré dos reacciones. Empezaremos por una. Pongan pausa en el video para que ustedes puedan resolverlo y cuando estén listos puedan ver el resultado. Bueno, ahora vamos a resolverlo juntos en caso de que tuvieran duda. Espero que lo hayan resuelto bien. La primera parte es colocar el número de átomos de lado reactivos y de productos. Ya los tenemos escritos. Recuerden que una de las sugerencias era empezar por los metales. En este caso sí tenemos un metal que es el hierro. Del lado de los reactivos tenemos 2 hierros y del lado de los productos tenemos un hierro. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es colocar el coeficiente número 2 del lado de los productos. Con este coeficiente, el hierro ahora se convierte en 2. Pero aquí, fíjense cómo tenemos elementos entre paréntesis. Aquí me gustaría primero aclarar que este 3 le afecta a lo que está adentro del paréntesis, al hidrógeno y al oxígeno. Por eso estamos colocando que tenemos 3 oxígenos y 3 hidrógenos. Ya que está esa aclaración, ahora sí, vamos a continuar. Este coeficiente número 2 entonces afectó al oxígeno, que tenemos 3, por lo tanto es 2 por 3, son 6. Y también va a afectar al hidrógeno, que es 2 por 3, 6 nuevamente. Fíjense cómo hasta este momento quedó balanceado el hierro, pero nos falta el oxígeno y el hidrógeno. Por lo tanto, yo lo que voy a buscar hacer es balancear primero el hidrógeno y yo necesito un número 6, por lo tanto voy a colocar el coeficiente 3. Entonces, 3 por 2 me da 6 y ya también quedó balanceado el hidrógeno. Y 3 por 1 me da 3, más los 3 que teníamos previamente, me daría entonces ahora 6. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Nuevamente les voy a poner una última reacción, pero en este caso solo va a aparecer el resultado, solo van a aparecer los coeficientes que deben de ir. Espero que los tengan bien y recuerden pausar el video y lo reinician hasta que estén seguros de haberla terminado. Entonces el resultado aparecerá a continuación. Bueno, espero que tengan bien este balanceo y esto sería todo en este video. No se pierdan el siguiente video, veremos balanceo por el método Redox. No se olviden de darnos like, de suscribirse y de dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.